Bien, pues buenas tardes. Liliana, ¿sí se me escucha y se me ve correctamente? Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con la sesión del día de hoy, de esta primera edición del diplomado en Administración de Elecciones. A mí me da gusto estar participando en esta primera edición, gracias a la amable invitación de Juan Ramón Hernández, que es quien lo coordina, porque me parece que estos temas tan técnicos que hemos venido comentando, pues es muy necesario entenderlos adecuadamente, ¿no? Y en ocasiones no les terminamos de dar el golpe, ¿no? Porque pues nos clavamos en la parte teórica. Y no es que esté mal, pues, o sea, también es importante y es muy padre, ¿no? Pero me parece que desde la perspectiva de la organización y la administración de los procesos electorales, pues la carnita, por decirlo de alguna manera, está en estos temas. Creo que es muy importante para aquellas compañeras y compañeros que están propiamente en la parte operativa, porque espero que este diplomado les permita tener pues información actualizada. No digo que no lo estén, digo que les brinde información actualizada sobre estos temas, pero que a la vez les permita entenderlos desde la visión de los tribunales. Y esto no en un sentido de que es que nosotros desde el tribunal. No, en un sentido de que al final de cuentas, en nuestro modelo de justicia electoral, la última palabra pues la tienen los tribunales. Así funciona, ¿no? Entonces, en la medida en la que ustedes conozcan los criterios, las posiciones, las posturas que se han venido construyendo desde la judicatura, ustedes podrán prever, digamos, algunas cuestiones para evitar que se les salgan de control o tener que reponer procedimientos, particularmente en temas como el que nos va a ocupar el día de hoy y de mañana, cuando no tenemos tiempo, ¿no? O sea, cuando estamos con temas como este registro de coaliciones o de candidaturas, pues el proceso electoral ya arrancó, estamos en una etapa en la cual los partidos políticos están muy tensos, ¿no? Porque pues es el registro de sus coaliciones. Es un momento donde, digamos, las tensiones políticas están altas, están fuertes, ¿no? Pero además estamos corriendo en este momento muchos otros procedimientos. Miren, en mi otra vida, en esa vida que les he platicado del consejero electoral entre 2014 y 2020, digamos que la última labor, pues no diré yo que importante, porque lo que uno hace no tiene mayor importancia, pero en la última labor que desarrollé en el instituto fue sugerir que integráramos una comisión de revisión de los procedimientos del proceso electoral y presidir esa comisión. Y pudimos identificar dentro de ese proceso gigantesco que es el proceso electoral, al menos 31 macroprocedimientos. Y entonces, cuando estamos con registro de coaliciones y candidaturas, estamos corriendo otros procedimientos al mismo tiempo. Por ejemplo, dependiendo la entidad, esto, insisto, depende de la entidad, cuando esto se está corriendo, estamos terminando de ajustar temas de candidaturas independientes, ¿no? Por ejemplo, de los formatos, de las convocatorias. Estamos muy probablemente, insisto, dependiendo de los tiempos de cada instituto, estamos corriendo temas como el famoso COTAPREP. ¿Se acuerdan del COTAPREP? El Consejo Técnico Asesor del PREP, ¿no? Estamos corriendo temas como, por ejemplo, finiquitando los inmuebles donde vamos a instalar los órganos desconcentrados. Probablemente estamos corriendo la parte final del proceso de selección de compañeras y compañeros que van a trabajar de forma temporal o estamos ya ejecutando la contratación y la capacitación de los mismos. Por estas mismas épocas también seguramente estamos terminando de ajustar algunas cuestiones de los anexos técnicos del convenio de colaboración con el INE, ¿no? O sea, y esto estoy hablando de algunas de las cositas que traemos, porque seguramente aquí alguna compañera, compañero de educación cívica va a levantar la mano y nos va a decir, oiga doctor, pero también estamos terminando de afinar con los compañeros del INE la parte que tiene que ver con las elecciones locales para los manuales de capacitación. Otros compañeros nos van a decir, oiga, pues es que ya estamos con los recorridos para ubicar las bardas y los espacios de uso común.
Y si le vamos sacando, nos vamos a encontrar con que en este momento, cuando corremos el registro de coaliciones y de candidaturas comunes, seguramente todos en los institutos electorales traemos mucha chamba, ¿no? Traemos muchísimo trabajo. Entonces, en la medida de lo posible, lo que tenemos que evitar nosotros son los reprocesos, ¿no? Tenemos que buscar hacerlo bien a la primera, para que no tengamos que andarlo reponiendo. Esto, insisto, lo digo para las compañeras y los compañeros que están en la parte operativa. Pero seguramente aquí tenemos, no identificado, pero bueno, mi conocimiento desde luego es muy limitado, compañeras consejeras o consejeros de los OPLES, y sé que tenemos gente en esta aula virtual que trabaja muy cerca de las consejerías de los OPLES, avisando, asesorando, apoyando. Es muy importante que las compañeras y consejeros le den el golpe a esta cuestión, porque a final de cuentas, la aprobación o el rechazo de los convenios de coalición es una cuestión que aprueba, en su caso, el Consejo General del OPLE. Son las compañeras consejeras y consejeros los que tienen que levantar la mano diciendo que estamos a favor o estamos en contra de ese convenio, de la aprobación de ese convenio de coalición. Dicho de otra manera, son quienes llevan la responsabilidad, ¿no? O sea, parte de la chamba de ser consejera o consejero es la responsabilidad de las decisiones. Y lo diré con absoluto respeto y sin referirme a nadie en particular, un consejero o una consejera no puede ser tal que diga, pues ya lo revisó ahí mi asistente, mi asesor me dijo que estaba chido, que todo en orden, ya. No, perdón, miren, yo me acuerdo en mi época de operativo, que el presidente del OPLE, donde yo estaba, que todavía no se les llamaban OPLES, les decíamos institutos, me decía, había sido antes el director general, era un esquema curioso donde había dirección general y secretaría ejecutiva. Y entonces me decía, mire, maestro Vado, yo conocí consejeros que trabajaban de 12 a 13 horas. Y yo decía, hombre, pues qué gente tan como se debe ser, ¿no? Seria y comprometida. Y me decían, no, mire, es que llegaban a las 12 y se iban a la 1. O sea, de 12 a 13, ¿no? Bueno, perdón, pero la realidad es que no se puede ser así. No se debe ser así. No se puede ser así. A ver, es que seamos serios. Desempeñar una labor de consejería de un OPLE es cumplir una función estatal que reclama la máxima tingencia. Claro que van a cometer errores, pero lo que no se vale son improvisaciones o descuidos. Eso es lo que no se vale. Claro que podrán tener criterios que a lo mejor no se compartan en las últimas instancias, pero lo que no se vale es, pues es que me dijeron que estaba bien, pues es que yo confío mucho en el señor secretario ejecutivo y me dijo que todo chido. A ver, yo no le digo a usted que desconfíe, le digo que revise, porque el que vota es usted. Y parte de su chamba, o sea, parte por lo que nos pagan, es votar. Entonces, perdón. Aquí en esta aula virtual hay gente que ha trabajado conmigo y recordará que yo me ponía muy exigente en muchas cosas. No quiero saber lo que decían de mí, pero me lo supongo. Pero particularmente en el registro de convenios de coalición. Por una simple y sencilla razón que es muy importante que todas y todos tengamos claro. Convenio de coalición al que le otorgues el registro o que se lo niegues, te lo van a impugnar. De pocas cosas puedes estar tan segura en la vida electoral como de que los acuerdos que recaigan o resoluciones, dependiendo de la institución, a los convenios de coalición, te los van a impugnar. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Si los niegas, porque lo negaste. Si lo otorgaste, porque lo otorgaste. Entonces, el acuerdo donde se otorgue el registro o se niegue, tiene que ir blindado por todas partes. Tiene que ser un acuerdo a prueba de balas. Obvio, todos, pero más que ninguno, porque te lo van a impugnar. Miren, hay dos cosas seguras que te van a pasar si algún día eres consejera o consejero de un hombre. La primera de ellas es que te van a iniciar un procedimiento de remoción. Tenlo por seguro, te lo van a iniciar. Aunque no hagas nada, y no hiciste nada porque no hiciste nada, y hiciste algo porque lo hiciste, te lo van a iniciar. El chiste es que no te lo ganen, o sea, que no des pie para que realmente se determine. Pero de que te lo van a iniciar, te lo van a iniciar. La segunda es que cualquier convenio de coalición que otorgues el registro, que se lo niegues, te lo van a impugnar. Y te lo van a impugnar con mucha fuerza, con
van a intentar que sea muy contundente y además va a ser algo que mediáticamente va a ser importante en tu entidad. Entonces, tienes que ser, como consejera o consejero, sumamente cuidadoso, resolver lo que corresponda, pero votar en conciencia el proyecto de acuerdo o de resolución. Digo acuerdo o resolución porque en la mayoría de los soples, cuando no se trata de un procedimiento de sancionador, se le llama acuerdo, pero en algunos le llaman resolución. Entonces, por favor, no pienses que lo estoy pensando nada más para tu opio. A lo mejor aquí hay un compañero de Sinaloa que dice, qué burro está este señor. Aquí en Sinaloa le llamamos acuerdo. Pero a lo mejor la compañera de Guanajuato me va a decir, pues qué burro el doctor Vado, acá le llamamos resolución. Entonces, depende de la entidad, ¿no? Por eso estoy utilizando aquí acuerdo o resolución. Insisto, depende de tu entidad. Entonces, quienes de esta aula virtual sean consejeras o consejeros, que yo estoy seguro que no son consejeros de 12 a 13 horas porque no estarían tomando este curso, es la realidad. O sea, no estarían preocupados por formarse. Esa es la realidad. Pero sobre todo, las compañeras o compañeros que trabajen cerca de las consejerías, ayúdenles a que le den el golpe y la importancia, a la importancia que tiene este tema, que es un tema, insisto, fundamental. ¿Ok? Bueno, después de toda esta peroración, pues vamos a continuar aquí en mi presentación. A ver. Nosotros tenemos que ver estos temas, este tema, a partir o dentro del marco del derecho a la asociación política. Como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos derecho a asociarnos políticamente o digamos, de asociarnos para participar en la toma de decisiones políticas pues, de nuestro país, ¿no? Y no solamente de nuestro país, por algo que ahorita van a ver que es importante, sino también incluso de nuestra entidad, diríamos incluso de nuestros municipios. Durante mucho tiempo, más o menos hasta los años 40 del siglo pasado, en México existía una figura que ya no existe, que eran los partidos políticos municipales. Entonces, esto se manifestaba incluso en el ámbito de lo municipal. Hay un espléndido libro que se llama La historia del Partido de la Revolución Mexicana, publicado por la SEP y el Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco, de don Luis Javier Garrido, y que es un libro muy interesante por muchas razones, pero digamos, lo que quiero traer aquí a la clase es porque habla de que cuando se funda el Partido Nacional Revolucionario en 1929 en el Teatro de la República, había miles de partidos en México. Así decían, miles de partidos. Cuando yo leí eso, yo esto lo debo haber leído allá como por 1980 y tantos. Sí, soy un nerd de relectora. En lugar de estar cantando las de Timbiriche, me ponía a leer estos temas. Tampoco creo que me haya perdido de mucho. Pero bueno, decía yo, a mí me brincó, porque yo dije, ¿cómo es posible que miles de partidos? Y muchos años después lo entendí. Lo que pasaba es que las legislaciones locales contemplaban la posibilidad de partidos políticos municipales. Entonces, por ejemplo, había estados donde bastaba tener 10 personas para conformar un partido político municipal. Estoy viendo aquí que somos, ¿qué? 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 personas en esta aula virtual. Con dos más que entren, ya armaban los dos partidos. Entonces, claro, pues se entendía realmente, pues como decía don Luis Javier, realmente miles de partidos, porque teníamos que contar los partidos municipales, ¿no? Aquí donde está la eje, estamos en Coyoacán, pues imagínense, ¿no? El partido ejista coyoacanense o algo por el estilo, se podía hacer. ¿Por qué? Porque la posibilidad de asociarnos políticamente nos permite a la ciudadanía realmente incidir en temas políticos. Ahora, ahora lo vemos como un derecho humano, pero la realidad es que durante mucho tiempo no fue un derecho humano. En principio, porque teníamos, incluso cuando teníamos, me refiero a México, teníamos una democracia de corte censitario, ¿no? O sea, ¿quiénes eran ciudadanas y ciudadanos? Pues solamente aquellos que sabían leer y escribir, ¿no? Solamente aquellos que eran hombres, solamente aquellos que tenían ciertos ingresos. Y eran las únicas personas que podían
constituir partidos políticos, porque eran las únicas personas que tenían derechos político-electorales. Entonces, por ejemplo, un mexicano que no habla Castilla, como le decían al español, que no habla Castilla, o que no paga impuestos, pues no participaba en política, no podía ser candidato, no podía tampoco asociarse con otras personas, con otros hombres, para constituir partidos políticos. Bueno, ya no digamos si eran mujeres. Entonces, obviamente, este derecho entonces estaba sumamente limitado. La realidad es que hasta 1978, este derecho de asociación política no empezó realmente a tener un contexto de universalidad. Estoy hablando de México, no me estoy refiriendo en este momento a otras partes del mundo, estoy hablando de México. ¿Por qué razón? Porque si lo vemos históricamente, siempre se prohibió la constitución de ciertos partidos políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se convoca al Congreso Constituyente de 1916-17, se establece que no se puede participar políticamente, menos fundar un partido, si se trabajó en el gobierno de Díaz o en el de Huerta, o si uno había sido zapatista, o si uno había sido villista, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí había una gravísima limitación hacia quienes podían participar electoralmente y quienes podían asociarse para efectos de tener un partido político, de generar un partido político. En 1919 se funda el más antiguo partido mexicano, digamos que fue el Partido Comunista Mexicano. Pero ese partido no tiene registro sino hasta 1978. O sea, que prácticamente 20, 30, 40, 50, 60, 70, prácticamente 60 años de existencia sin la posibilidad de tener un registro. O sea, sin la posibilidad de contender efectivamente en las elecciones. Y entonces, ¿qué pasaba con el derecho de asociación de las personas de ideología comunista? Pues no tenían ese derecho, ¿no? No tenían ese derecho. Durante los años 20, lo que tenemos son partidos políticos vinculados a ciertas expresiones muy concretas del régimen. Estoy pensando, por ejemplo, el Partido Nacional, el PNA, donde tenemos sobre todo gente que proviene del agrarismo zapatista, no exclusivamente, pero gente que viene de ahí. O el muy famoso Partido Laborista Mexicano de la CROM. ¿Se acuerdan, no? De don Luis Napoleón Morones, don Luis N. Morones, que llega a ser en un momento determinado en la época de don Álvaro Obregón, llega a ser presidente del Partido Laborista Mexicano, secretario de Industria y secretario de Industria y Comercio. Y a la vez presidente o líder sindical de la CROM, de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Estoy hablando de las épocas anteriores a Lombardo, a Fidel, a la CTM, ¿no? Esto cambia, lo sabemos, con el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario en 1929. Pero el PNR es, en su origen, esencialmente una confederación de partidos, ¿no? De los distintos partidos locales vinculados con liderazgos y caudillazgos o caudillos locales vinculados con la revolución. Pensemos en el caso del sureste mexicano, ¿no? El Partido Socialista del Sureste, el Partido de Carrillo Puerto, que, digamos, se federa para contender respecto a elecciones nacionales con el PRI, bueno, con el PNR, o pensemos en Tamaulipas, ¿no? El Partido Socialista Tamaulipeco, que se federa, digamos, con el Partido Nacional Revolucionario. Y entonces, el derecho de asociación política en ese momento está vinculado no solo a que seas hombre, ya no al hecho de que tengas un ingreso determinado, pero sí de que seas hombre. Las mujeres no se les permite participar en política, salvo un brevísimo periodo de tiempo en Yucatán. Y en los años 20, justamente con Carrillo Puerto, ¿no? Y con que pertenezcas, digamos, al grupo revolucionario. Las primeras expresiones opositoras empiezan a surgir a mediados de los 30, ¿no? Después de la derrota de Vasconcelos en la elección presidencial de 1929. Aquella derrota que ha narrado tan brillantísimamente Antonieta Rivas Mercado. Y aquella derrota que le hace decir a Vasconcelos una frase que a mí siempre me ha maravillado
el acto de soberbia que engloba, ¿no? Cuando Vasconcelos se enoja porque el pueblo no se levanta en armas para defender su victoria, y entonces dice, sus hijos llorarán lo que perdieron perdiéndome. ¿Qué seguridad de uno mismo tiene uno que tener para decir eso, no? Sus hijos llorarán lo que ustedes perdieron perdiendo. Pero bueno, en ese caso, lo que hay, digamos, hasta finales de los 30 es que el derecho de asociación política se expresa dentro del Partido de la Revolución. Esto empieza a cambiar con dos elementos que son muy importantes. Primero, pues el surgimiento del Partido de la Revolución Mexicana. El PNR, decía yo, nacido en 1929, es un partido que el día de hoy podríamos decir que era una especie de mezcla entre dos figuras que vamos a ver a lo largo de nuestra sesión de hoy y mañana. Una mezcla entre coalición y frente. ¿Por qué coalición? Porque tenía fines de competencia electoral y entre comillas competencia, porque se aplicaba aquella frase de don Fidel Velázquez, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía Fidel Velázquez? Decía, a balazos llegan, a balazos nos van a sacar. Así decía don Fidel. Y ustedes ya saben quién era, ¿no? Ese gran líder de la Confederación de Trabajadores de México. Pero en México se hubo elecciones, entonces aunque las entendieron, aunque las entendamos como mero mecanismo de legitimación, pero ahí estaban las elecciones. Entonces, esta federación o esta confederación de partidos, que era el PNR, era por un lado una coalición, porque tenía la finalidad de definir quién iba a competir electoralmente. Esta función del PNR fue importantísima históricamente hablando. Cuando nosotros pensamos en el genio político de don Plutarco Elías Calles, conocido como el Turco, le decían el Turco a don Plutarco, antiguo profesor rural, el genio político de don Plutarco fue, se dice, con razón seguramente, fundar el Partido Nacional Revolucionario. Porque fue la manera que se tuvo de evitar que las gubernaturas, las alcaldías y sobre todo la presidencia de la República se discutiera a balazos en el campo de batalla. Y entonces fue decir, a ver, todos los capitostes y los grandes caudillos nos vamos a sentar en esta gran mesa que está aquí, pero aquí en la entrada todos vamos a sacar nuestras pistolas. Y aquí adentro nos vamos a repartir. A ver, tú vas para gobernador de tal lado, tú vas para senador, tú vas para secretario, yo voy para presidente, pero estamos en este acuerdo. Órale. Y entonces el partido legitima esas decisiones. Y entonces cada uno de los que se sentaban en esta mesa como caudillos locales tenían su propio partido local. Pero lo que iba a suceder ahora era que en lugar de enfrentarnos entre nosotros, ya nos habíamos repartido de alguna manera los puestos públicos. Y entonces, pues nos íbamos a elecciones, que no eran democráticas, pero que de alguna manera ya se celebraban o se realizaban, digamos, en las urnas y no en los campos de batalla. Es obvio que esto todavía tuvieron que pasar algunos años para que se asentara, porque me podrían decir, y con mucha razón, oiga doctor, pero todavía en 1929 tuvimos la rebelión escobarista, ¿no? O en los años 30 el intento de asonada de Saturnino Cedillo, ¿no? O se dice que si Enríquez Guzmán lo intentó, no lo intentó ya en el 52, pero la realidad es que ninguna de estas intentonas, asonadas, revueltas o intentos de cuartelazo ya no funcionaron. Ya no funcionaron porque de alguna manera se encontró la forma de generar esta coalición de generales revolucionarios que tenían pues una cierta fuerza política detrás en cada una de las entidades o incluso en todo el país. Entonces, en ese sentido, el PNR funciona un poco como una coalición, pero a la vez, como vamos a ver también, funcionó como un frente, porque implicaba un mismo proyecto de gobierno. Claro, entre 1929 y 1934 es el proyecto de gobierno del Maximato, ¿no? De Plutarco Elías Calles. Es un personaje, Calles es un personaje interesantísimo, de verdad que vale mucho la pena revisitarlo. Un antiguo profesor rural, un hombre que antes de la revolución intentó varios trabajos y negocios y puso una tienda y se le quemó, le iba muy mal, le empezó a pegar mucho al chupirul y de repente viene la revolución y se va para arriba, sin ser necesariamente el mejor general, porque no era Obregón,
no era Obregón, pero se vincula con Obregón y se le descubre como un político muy hábil, un hombre con una gran habilidad política y con una visión de largo plazo que es esencial en los hombres y en las mujeres de Estado. Se convierte en algún momento dado un poco como en el gozne entre Carranza y Obregón, sobre todo después del constituyente del 17. Después se convierte, digamos, en el aliado fundamental de Álvaro Obregón, y es en los años 20 donde, como sabemos, Obregón preside la República después de la rebelión de la Huertista y todo esto, ¿no? Entre 1920 y 1924. Y en 1924 llega a la presidencia de la República Calles. Y es muy interesante observar el contraste, porque mientras Obregón es un tipo muy expansivo, es un tipo muy bicachareón, un tipo, digamos, muy abierto, Calles es un hombre hosco. No lo hagan ahorita porque estamos en clase, pero terminando la clase, busquen las caricaturas que había de Plutarco Elías Calles o las fotografías y vemos un rostro como cortado a hachazo, ¿no? Un rostro cuadrado, un rostro duro. O sea, ves un tipo al que no quieres ver enojado, ¿no? Y si nos vamos, si creemos lo que contaban algunos de los generales más duros de aquella época, estoy pensando por ejemplo en Roberto Cruz, que es el que fusila a los hermanos Pro, ahora santos, pues Calles era un tipo que, dicen, no era un asesino, no le gustaba mandar matar, pero si había que hacerlo, pues se hacía, ¿no? O sea, digamos que era un tipo con el que no era muy bonito enojarse, o que uno se enemistara. Y sabemos que entre 1929, fundación del PNR, 1934, el ascenso al poder de Lázaro Cárdenas, pues él es el que toma las decisiones políticas. Entonces, ese PNR, que es una federación de partidos, una mezcla de lo que hoy llamaríamos una coalición y un frente, está totalmente bajo su poder. En el 34, pero sobre todo a partir de 1936, Lázaro Cárdenas pues se lo quita de encima, ¿no? Hasta que sabemos que acá en los llanos de Balbuena, ahí donde se pone el tianguis de Velódromo, donde por cierto hay muy buena paca, se pone los jueves, por fin ya quieren ir, muy buena paca en el tianguis de Velódromo. Sube ahí en los llanos de Balbuena, sube a don Plutarco Elías Calles a un avión y lo manda a Los Ángeles, ¿no? La suave manera michoacana de no te mando fusilar, no es la matanza de Huitzilac aquí rumbo a Cuernavaca. Simplemente te saco en la jugada, te mando en un avión para allá y regresó hasta que fue presidente don Manuel Ávila Camacho, el famoso presidente Caballero. Bueno, entonces, es en 1936 cuando cambia la jugada porque el PNR deja de ser esa coalición o frente de partidos y se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana. Esto implicó liquidar todos esos partidos políticos locales. Entonces, que tu Partido Socialista del Sureste, que tu Partido Socialista de Tamaulipas, que tu Partido Revolucionario de Mis Polainas, todo se liquida. Y todo se convierte en Partido de la Revolución Mexicana. Y entonces ya no es, o sea, ya es un partido como tal, ya no es una especie de coalición, una especie de frente, sino es un partido. Y es el partido en el cual se puede manifestar esto, el derecho de asociación política. A grado tal de que ni siquiera, permítanme decirlo así, ni siquiera era un derecho, era una obligación. De hecho, era connatural al ser funcionario público. Hay acuerdos presidenciales, los pueden buscar en el diario oficial si no me creen, de los años 30, donde se establece que a todos los burócratas federales del país automáticamente eran miembros del Partido de la Revolución Mexicana. O sea, ni te preguntaban, papá, o sea, adentro eres funcionario público, eres militante del partido. Y por lo tanto se te descontaba, creo que era un diario de salario al año, se te descontaba para el mantenimiento del partido y para los gastos del partido. ¿Cuánto se acabó? Ustedes van a decir, oiga, eso se sanción del Tribunal Electoral. Oiga, pero es que eso no se puede. Es que eso es afiliación corporativa. Sí, México 2023. Pero yo estoy hablando de hace 80 años. ¿Se fijan? No, bueno, ya no 80, estoy hablando de hace, perdón, pero pues uno que es hombre del siglo pasado. Estoy hablando de hace 90 años. Hace 90 años, vamos, ni quien protestara. Pero se daba por descontado. O sea, es que sonaba ilógico. Miren, yo todavía me acuerdo de mis épocas juveniles ya lejanas, cuando alguien te preguntaba, ¿eres miembro del partido? O sea, cuando hoy te dicen, ¿eres miembro del partido? Tú tienes que preguntarte, ¿qué partido?
Pero cuando yo era chamaco, era siempre el partido del PRI. O sea, bueno, sí estaban otros, pero la pregunta daba por un sentado eso. ¿Por qué? Pues porque era la cultura, ¿no? Eres miembro del partido. Y se veía raro cuando no lo eras, ¿no? Bueno, en ese sentido entonces, nace la oposición con el surgimiento, digamos, ya estructurada, con el surgimiento del Partido Acción Nacional. Y ahí podemos empezar a hablar de alguna manera, esta apertura a que el derecho a la asociación política ya no dependiera necesariamente de tu afinidad ideológica, sino que dependiera, pues, de que lo quisieras ejercer. Ahora, nunca, en estas épocas no fue una apertura total. Tenemos que llegar hasta 1946, el surgimiento del antecedente a la Comisión Federal Electoral, que era la Comisión Federal de Garantías. El surgimiento de una nueva legislación que se abre a la posibilidad de otros partidos políticos. Estoy pensando, por ejemplo, en primer lugar, pensando del lado de la izquierda, el Partido Popular, ¿no? Ustedes lo saben que después se convierte en el Partido del Gallito Colorado, el PPS, el partido aquel del color rosa mexicano, que fue fundado por ese gran intelectual mexicano que fue don Vicente Lombardo Toledano. Pero que era un partido que era, permítanme una expresión comunista, compañero de viaje del PRI. Y por otro lado, la fundación del Partido Auténtico a la Revolución Mexicana, ¿no? Allá por 1954, en la época en la que fue presidente don Adolfo Ruiz Cortines. Un presidente singular, ¿no? Porque don Adolfo fue un hombre profundamente austero. ¿Qué tan austero fue? Fíjense lo que voy a decir. Fue presidente de la República en la época en la que el poder del presidente era omnímodo. Que cuando muere don Adolfo en 1973, solo tenía dos casas. Una casa muy modesta en Veracruz, que es donde muere, una casita de 2 pisos, y una casa acá en la colonia Clavería, que es una colonia de clase media, ni siquiera media alta, que por cierto es la colonia donde nació José José. Y un auto que tenía más o menos 10 años de antigüedad. ¿No todo lo que dejó? ¿Se imaginan un presidente de aquellas épocas que lo único que deja son 2 casas? Esa es austeridad, ¿no? Y se cuenta, ese partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, uno de sus nuevos presidentes fue un viejo general revolucionario llamado Cándido Aguilar, que había sido, en la época de Venustiano Carranza, o sea, fíjense, por eso digo que ya era un viejo general revolucionario, había sido secretario de la Defensa, y justamente Ruiz Cortines había sido secretario particular. Entonces Cándido Aguilar contaba, así lo contaba él, insisto, el fundador del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Dice, tuvimos el honor de que el registro del partido nos lo entregara el señor presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si hoy dependiera de la voluntad presidencial el otorgar registros a los partidos políticos? Bueno, en esa época dependía de eso, pero no solo dependía de eso, sino que se sentían orgullosos. El señor presidente nos dio nuestro registro. O sea, lo que hoy nos parecería un absurdo, un escándalo terrible, en aquella época, vamos, era un timbre de orgullo decir que el señor presidente me dio el registro del partido. Algo hemos avanzado de aquellas épocas a la fecha. Esto entra en crisis a partir de los años 60, desde luego del 68 y de la elección presidencial de 1976. No me voy a poner a hablar aquí de los actos de represión del Estado mexicano, sería muy largo, tendríamos que hablar de los ferrocarrileros, de los médicos, de la matanza de León, del asalto al cuartel Madera, tendríamos que hablar de varios movimientos, pero sí recordar que el movimiento del 68, en estos términos, implicó una manifestación pública de que había fuertes sectores muy, muy importantes de la izquierda mexicana, sí de la izquierda, digamos, de las ciudades, pero no solo de las ciudades, que no tenían manera de participar entre los procesos electorales, ninguna. Entonces, que intentan participar por medio de la lucha estudiantil, que frente a la reacción de la gorilocracia del régimen de Díaz Ordaz, no vieron otra opción que irse al cerro, ¿no? Que irse a la guerrilla. Eso entonces, bueno, ahí empieza a tronar este régimen donde tú tienes derecho a la asociación política sí, solo sí,
militas en un partido con el que esté de acuerdo el señor presidente, o que al menos no le estorbe, porque él es el que te da el registro, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los hechos acaecidos en la elección presidencial de 1976, ¿no? Porque en 1976, pregúntenle a sus abuelitos, a sus abuelitas, a sus tíos abuelos, pregúntenles cómo era la boleta presidencial de 1976. Pues era una boleta donde venía candidato del PRI, José López Portillo. Candidato del Partido Popular Socialista, José López Portillo. Candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, José López Portillo. Y no había más. Fue el único candidato. Se me van a levantar la mano. ¿Qué pasó, doctor? ¿Estás haciendo menos al PAN? El PAN ya existía desde el 39. Sí, el PAN ya existía desde el 39, pero el PAN no tuvo candidato en 1976. Tuvieron algunas discrepancias internas. Todo apuntaba a que iban a postular a don Pablo Emilio Madero Belden, que muchos años después sí fue candidato presidencial, pero del PDM, pero se requería una mayoría calificada en el Consejo Nacional, no la tuvieron y no tuvieron candidato presidencial. Entonces, insisto, pregúntenle a sus personas mayores cercanas, la boleta del 76 tenía 3 partidos y un solo nombre, lo cual hizo decir a José López Portillo, con un poco de cinismo, pero con mucha verdad, decía, hubiera bastado que mi mamá hubiera votado por mí para que hubiera ganado la presidencia de la República. Y tenía razón, porque no había ningún otro candidato. López Portillo es otro personaje interesante, seguramente un mal presidente, pero si tienes la oportunidad algún día de hojear los 2 tomos de sus memorias, yo los tengo, se llaman En mis tiempos, de Editorial Novaro. La única manera de conseguirlo ahora es en la paca de libros viejos, que son las librerías de bien. Sobre todo el primer tomo, es muy interesante la formación de esa figura. Es un tipo que entra a la política ya grande, a los 40 años, después de ser un abogado exitoso que incluso presentaba asuntos en la corte, después de ser ya un hombre rico, y era un hombre muy culto, con muchos intereses intelectuales, pintaba, hacía novelas, escribía poesía, le gustaba el box, andaba a caballo, era un tipo muy interesante. Pero pues fue muy mal presidente, y es muy interesante, insisto, leer sus memorias. Sí, esto es obvio desde un ojo crítico, ¿no? Pero hay una de las cosas que pasa es eso. Entonces, López Portillo toma 2 decisiones muy interesantes que tienen que ver justamente con esto de nuestra gestión. ¿Por qué estoy hablando de lo histórico? Porque tenemos que saber de dónde venimos. Por eso estoy hablando de lo histórico. Bueno, la primera decisión es poner como secretario de Gobernación al último gran intelectual de la Revolución Mexicana, que fue don Jesús Reyes Heredia. Y la segunda es dar lugar a la reforma político-electoral de 1977 y 78. Desde esa época, o sea, desde el 77 y 78, nosotros tenemos reformas electorales cíclicas. Pero digamos que las grandes reformas, pilas, chonchas, fueron la de 77 y 78, la de 90, la de 96 y la de 2014. Insisto, hemos tenido más reformas, muchas más reformas, pero digamos, las importantes han sido estas. Y digamos, la reforma seminal es la reforma del 77-78. Reyes Heroles es una figura muy rara, que ya no existe en México y probablemente ya no pueda volver a existir. Es como cuando a quien le gusta el fútbol y dice, ¿y por qué ya no hay 10 como antes, ¿no? Porque ya el fútbol se juega distinto, entonces este tipo de jugador desapareció. Ese tipo de político desapareció. Reyes Heroles era un jovellanos mexicano, o sea, era un intelectual metido en la labor política, pero con una solidez de pensamiento realmente muy, muy, muy grande. Y él era un gran estudioso del liberalismo mexicano, ¿no? A él le debemos esos 3 grandes tomos del liberalismo social mexicano. Es un hombre cuya tesis de licenciatura se publica en Argentina como Tendencias Actuales del Estado Moderno, se llama, en los años 40, que es un librazo. Es un hombre que ustedes pueden conseguir, yo las tengo y es de las joyas de la biblioteca.
sus clases de teoría del Estado. Y uno las va siguiendo y dice, a ver, qué lujo haber tenido a ese señor de profesor, porque no es el estar haciendo citas nada más, sino el entender a profundidad qué es el Estado y la mecánica de su funcionamiento. El tipo era un genio. Entonces él y López Portillo, que insisto, no era un tipo para nada ígnaro, se dan cuenta, también profesor de ciencia política López Portillo, desde luego no tan brillante como don Jesús, se dan cuenta de que es necesaria una reforma política. ¿Qué es necesaria una reforma política? Porque el sistema político del priismo tradicional ya empezó a terminar con el 68 y termina de deslegitimarse en el 76. Porque nosotros siempre habíamos dicho, bueno, el sistema siempre había afirmado que México era un país democrático. Pero cuando compite uno solo por la presidencia, ¿cómo puedes decir que eres democrático? Perdón, pero no eres democrático. Bueno, pero es que son distintos partidos, pero ¿cuáles elecciones competitivas si el candidato es el mismo? ¿Sí me van siguiendo? Entonces no puedes decir que eres un país democrático. Entonces se decide echar a andar la reforma política. Hay un texto muy interesante que les recomiendo que lo lean, porque es práctico, de Reyes Heroles, que se conoce como el discurso de Chilpancingo. Así se conoce, es el discurso de Chilpancingo. El discurso de Chilpancingo, ahí está en internet, no es ningún problema encontrarlo. Antes, esta es una costumbre política que ya desapareció, pero antes, cuando un gobernador daba, o una gobernadora daba su informe, pues invitaban al presidente de la República, ¿no? A la sesión solemne de la legislatura local. El presidente nunca iba, pero siempre mandaba a alguien. Y entonces vamos a suponer que el presidente fuera don Jesús Andrés Sandoval. Entonces está el informe del señor gobernador Alan Valladares, pero don Jesús no va a ir. Entonces manda a la compañera María Hortensia Garza, que es la secretaria, no sé, de Economía, a que vaya en representación del presidente. Y entonces María Hortensia da un discurso a nombre del presidente. ¿Me van siguiendo? Esa era la costumbre política que existía. Insisto, ya no existe. Pero en aquella época era muy importante esa costumbre. Porque tú sabías que lo que venía a decir el secretario no era su voz, era la voz del presidente. Que igual y te venía a palmear la espalda y decir eres un gobernador chido y pasa toda la vida, ¿eh? O que te venía a llamar la atención enfrente de todos en tu propia casa y pon las barbas a remojar, porque en una de esas no llegues a cargar los reyes siendo gobernador, ¿no? Entonces, en el informe del gobernador Figueroa en Guerrero, el presidente de la República manda al secretario de Gobernación, manda a Jesús Reyes Heroles en 1977. Y Reyes Heroles dice ese discurso, presenta ese discurso, que es la base de la reforma electoral, se conoce como el discurso de Chilpancingo. Y es muy interesante para quien nos llama la atención la democracia mexicana, porque ahí dicen muchas cosas que se cumplieron. En primer lugar, que de lo que se trata es de liberalizar el sistema. No volverlo totalmente competitivo, pero sí permitir que expresiones políticas a las que no se les dejaba asociarse, que no se les respetaba su derecho a la asociación política, pudieran competir electoralmente. Ahora, ¿cuál es una cosa? Don Jesús Reyes Heroles fue aquel que dijo que en política la forma es fondo. ¿Se acuerdan? La forma es fondo. ¿Quién va a decir el discurso? El secretario de Gobernación, que es el segundo de a bordo del presidente. O sea, abajo del presidente está él el primero, ¿no? ¿En qué estado lo va a decir? En Guerrero, ¿no? ¿En qué año? En 1977. ¿Qué estaba pasando en Guerrero en 1977? No van a decir, mis papás se casaron ese año y se fueron a Acapulco de vacaciones, de luna de miel, que todo el mundo se iba de luna de miel a Acapulco. No. ¿Qué estaba pasando en Guerrero en los años 70 del siglo pasado? A ver, acuérdense de Ranilla Pacheco. ¿Qué estaba pasando en aquella época? Claro, y Jesús tiene toda la razón. Era la época de la guerrilla en Guerrero. Era la época de la guerrilla. Muy fuerte. Bueno, ¿quién era el gobernador? Figueroa. Y acuérdense que Figueroa, cuando fue candidato a gobernador, la guerrilla lo secuestró. O sea, fíjense el mensaje tan potente. Yo, presidente, estoy mandando a mi secretario de gobernación al estado más caliente porque está la guerrilla y mi secretario ahí les va a decir,
vamos a abrirles el sistema político para que bajen de la sierra y compitan en las elecciones. Les vamos a permitir que ejerciten su derecho a la asociación política y constituyan un partido político. Claro, la forma es fondo. Desde luego, la forma es fondo. Es que luego se nos olvida. Pero a quienes realmente les gusta la política, y no tienen que ser de determinada afiliación política para hacerlo, o ideológica, a quienes les gusta la política saben eso, la forma es fondo. Entonces, a partir de la reforma de 77-78, el derecho de asociación política se abre y se dice, vamos a permitir partidos de izquierda, vamos a permitir partidos comunistas. Y entonces se da el registro del Partido Comunista Mexicano, que después fue cambiando de nombre, pero se les da el registro. Entonces, este derecho de asociación política, cuando realmente empieza a tener una realidad, es a partir del 77-78. Alguien de ustedes me podría decir, oiga, doctor, pues eso es muy antiguo, ¿no? Ustedes antes de que yo naciera. Oiga, doctor, pues aquí el instituto nació en el 91. No tiene, esto es demasiado antiguo. Y yo diré, no, porque con esto empezó lo que estamos viendo, ¿no? Con esto es lo que estamos viendo. La transición de la democracia, que yo creo que acabó por lo menos en 2006, pero no importa mi opinión. La transición a la democracia clarísimamente empieza con esta reforma política de 77-78. ¿Y con qué empieza? Con ampliar el derecho a la asociación política, con permitir que tengamos partidos políticos de distintos signos. Entonces, claramente, a partir de ese momento y hasta la fecha, pues en México tenemos partidos de izquierda, de derecha y de centro, ¿no? Y en ocasiones hemos tenido más de un partido de izquierda, más de un partido de derecha y más de un partido de centro. Y a veces hemos tenido partidos que en ocasiones son de izquierda y en ocasiones son de derecha. Recuerdo a un presidente de la República, creo que fue Luis Echeverría, y si no ahorita ustedes me corregirán, que se le preguntó si México era de izquierda. Y contestó, no somos ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. ¿Cuál es esa posición de la geografía política? Pues no sabemos. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir es que todo eso empieza a caber en nuestro sistema político a partir de la reforma del 77-70. Entonces, eso quiere decir que tenemos distintas maneras en las que se manifiesta la posibilidad de asociación política de la ciudadanía. Tenemos que distinguir, desde luego, el derecho de asociación política del derecho de reunión en materia política. El derecho de reunión en materia política se agota en su inmediata ejecución. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que alguno de ustedes, terminado este diplomado, el año próximo nos manda un correo y nos dice, oigan, voy a ser candidata o candidato a tal cargo de elección popular. Te invito a que me acompañes en tal evento. Y ahí vamos y lo escuchamos en una plaza pública o nos conectamos a la reunión por Zoom. Ahí está materializado el derecho de reunión en materia política. Y terminada la reunión, pues cada quien nos vamos por nuestro lado, ¿no? Pues quien se va a su casa, quien se regresa al trabajo, quien se va al parque, quien se va a echar unas canillas con un cafecito lechero ahí en la parroquia. Cada quien agarra para donde tenga que agarrar, ¿no? Bueno, ahí se agotó ese derecho de reunión. Digamos que es, si me permiten decirlo así, de ejecución absolutamente temporal y espontánea. Pero tenemos también por el otro lado, el derecho de asociación política, que como ponía yo en esta lámina, es un derecho que busca permanecer a lo largo del tiempo, ¿no? Que no se agota en una sola oportunidad o en una sola ocasión. En la época de don Porfirio, por ejemplo, cuando no existían partidos, quitémosle el don, porque en la época de Porfirio Díaz, que no existían partidos políticos propiamente, sino clubes políticos, pues eran asociaciones que vivían 2 o 3 meses hasta que se daba la elección y después desaparecían. En la época posterior a la revolución, estos partidos políticos municipales a los que yo hice referencia, pues existían por el mismo tiempo que duraban los procesos electorales y después desaparecían. Pero aún así, ya era algo más, ya era una duración mayor que la duración propia del derecho de reunión. Pensémoslo de esta manera. Si nosotros pensamos en los partidos que actualmente tenemos, pues tenemos partidos realmente que tienen ya sus años de antigüedad.
¿no? O sea, el PRI, en su versión de PNR y luego de PRM, pues está cerca de cumplir sus 100 años de antigüedad. El PAN está muy cerca de los 90. El mismo PRD que viene de las evoluciones del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano Socialista, pues es un partido que se ancla en los 80 del siglo pasado, ¿no? Entonces, la realidad es que el derecho de asociación implica una permanencia en el tiempo. Y esta permanencia en el tiempo, o este derecho de asociación política, entendida como la permanencia en el tiempo, pues básicamente se manifiesta de dos maneras: con los partidos políticos y con las asociaciones políticas. Ahora, aquí tengo que hacer una precisión. Cuando yo me refiero a estos partidos políticos, ya hablando de México 2023, ya no estoy hablando sino de México 2023. Yo estoy hablando de los dos tipos de partidos que constitucional y legalmente existen, que son los partidos nacionales y los partidos locales. Eso es lo que estoy pensando. Ciertamente, si nos vamos a la tipología de la ciencia política, pues podemos hablar que de los partidos de masas, tus partidos de cuadros, o muy recientemente por referencia a partidos como Syriza en Grecia, Podemos en España o Morena en México, la noción de partido-movimiento, ¿no? Pero no me voy a ir por ahí, porque nuestra sesión en realidad no es propiamente de ciencia política, ¿no? Sino más hacia la parte jurídica. Entonces tenemos que pensar en los dos tipos de partidos, que son los partidos nacionales y los partidos locales. Y estos partidos encuentran, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local, tres formas de colaboración, que son los frentes, las coaliciones y la fusión. O sea, puede haber un frente, una coalición o una fusión en el ámbito de lo nacional o en el ámbito de lo local. Y en el ámbito de lo local también esta figura de las candidaturas comunes, que muy posiblemente la vayamos a tener con la reforma electoral en el ámbito federal. Pero bueno, pues eso tendremos que esperar a que la reforma en su campo sea aprobada y ver cómo queda. Entonces, los partidos políticos pueden participar en el ámbito federal de estas tres maneras. O sea, pueden ir, desde luego, vamos, no celebrar ningún tipo de convenio asociatorio o societario con ninguna otra fuerza política, pero pueden constituir frentes, pueden constituir coaliciones o pueden fusionarse. Y en el ámbito de lo local, además de las coaliciones, pueden utilizar la figura de las candidaturas comunes. Desde luego en el entendido de que no todas las entidades, creo que la mayoría, pero hay algunas que no, recogen la figura de la candidatura común. Los partidos políticos, entonces, tenemos que entenderlos, en primer lugar, como productos necesarios de la democracia representativa. La democracia, no voy a hablar de la democracia directa porque, bueno, pues esa ya es imposible revivirla, ¿no? Pero, digamos, otras maneras de la democracia, como la democracia participativa, la deliberativa o la democracia comunitaria de los pueblos y comunidades indígenas, no requieren a los partidos políticos, no necesitan a los partidos políticos. Es más, en algunas de estas formas se rechaza la existencia o la participación de los partidos políticos, como sucede, por ejemplo, con la democracia comunitaria en pueblos y comunidades indígenas. Pero la democracia representativa, que implica la elección de personas que nos gobiernen, requiere a los partidos políticos. No es posible, entonces, pensar el día de hoy en una democracia representativa sin partidos políticos. O sea, eso lo tenemos que hacer un día. En un segundo lugar, tenemos que entender que los partidos políticos buscan esencialmente obtener y conservar el poder. Hay quien ha dicho, es que en México el PNR no nació para obtener el poder porque nació desde el poder. Bueno, eso es cierto, pero entonces su finalidad ha sido conservar el poder, ¿no? Y ya después que salió, pues volverlo a recuperar, y ahora que está afuera, pues seguramente volverlo a obtener, como cualquier partido. Entonces, los partidos políticos por eso son políticos,
porque buscan acceder al poder. ¿De qué tipo? Al poder político. Ahora, y estos dos elementos que voy a citar ahorita van a ser muy importantes para el tema de las coaliciones. Todo partido tiene una determinada ideología. En Estados Unidos, en el siglo... Voy a cortar la batería. En Estados Unidos, en el siglo XIX, poco antes del surgimiento de los modernos partidos republicano y demócrata, o sea, estoy hablando más o menos de 1845, más o menos. En Estados Unidos surgió un movimiento, un partido político que le llamaban el partido de Know Nothing. Los Know Nothing, el partido de los no sé nada. De los no sé nada. Voy a conectar esto, permítanme. Porque había habido una disputa entre los federalistas y los demócratas, y entre los sureños y los norteños, y entre los esclavistas y los no esclavistas, y entre los Whig y los republicanos y los demócratas. Y entonces, un antiguo partido Whig que existió en Estados Unidos. Y entonces un grupo de políticos dice, no nos hablen de ideología. Nosotros no somos de ideologías, no sabemos de ideologías, no nos interesan. Nosotros no sabemos nada. Por eso era el partido de los Know Nothing. No sabemos nada. Que estuvo a punto de ganar la presidencia de Estados Unidos. Y eso yo sé que mientras platico esto, ustedes recuerdan el caso mexicano, ¿no? De cierto candidato presidencial hace ya algunos ayeres, que su lema era, vota por un ciudadano, no votes por un político, ¿no? O sea, esta idea de que a los partidos políticos los podemos vaciar de ideología, es una idea falsa. Esa es una idea falsa. Todo partido político tiene una ideología. ¿Por qué? Porque todo partido político tiene una cierta idea de cómo se debe de gobernar. Tiene una cierta idea acerca de los derechos de las personas. Tiene una cierta idea acerca de qué proyectos, qué actividades se deben de priorizar. Todo eso es ideología. Todo eso es ideología. Entonces, por más que nos digan, que intenten decirnos que no, tienen una ideología, ¿no? Y hay partidos que lo dicen con diáfana claridad. Yo recuerdo que, por ejemplo, el PRI en sus estatutos dice que somos un partido nacional revolucionario. Ah, pues ahí está su ideología. Ahora, que te guste o no te guste, esa es otra cosa. Pero ahí hay una expresión de ideología. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto porque lo tenemos que recordar para efectos de lo que vamos a platicar en las coaliciones. Y también es importante rescatar que los partidos políticos tienen que tener cierto tipo de documentación para obtener su registro que le llamamos documentos básicos, que son 3. ¿Quién se acuerda cuáles son? Adelante, quien quiera hablar. ¿Cuáles son los 3 documentos básicos de todo partido? Adelante, Raúl. Sí, profesor, buenas tardes. Son los estatutos, su declaración de principios y creo que el programa de acción. Perfectamente, y Raúl tiene toda razón. En primer lugar, la declaración de principios. ¿Qué es la declaración de principios? Donde vamos a encontrar la ideología, ¿no? O sea, ¿en qué cree ese partido? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su visión, su diagnóstico de la realidad? Entonces, ahí en la declaración de principios vamos a encontrar su ideología. Por ejemplo, hay un partido político que en su ideología establece en su declaración de principios, es el Partido Acción Nacional, que se debe defender la vida desde el momento de su concepción. Eso está en su declaración de principios, que es un elemento, es un documento fundamental, porque es el que te va a servir a ti como ciudadana, como ciudadano, para saber si tu escala de valores, tu ideología comulga o no con la de ese partido, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, decía yo la declaración de principios del PRI, dice, somos un partido de ideología nacional revolucionaria. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Después, los estatutos. A ver, entonces, ideología, declaración de principios. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar de las coaliciones. Ideología, declaración de principios, ¿no? Después, estatutos, que son las reglas internas.
Todo partido político, conforme la Ley General de Partidos Políticos, tiene que tener una cierta estructura, ¿no? Tu órgano máximo de dirección, que debe ser colegiado, órganos estatales y en su caso municipales, algunos tienen incluso órganos distritales, un órgano encargado de las finanzas, otro órgano encargado de la disciplina interna, uno más de cuestiones de transparencia y demás. Pero bueno, los estatutos deben de ponerle nombre a esos órganos y de señalar los procedimientos internos de selección de sus dirigencias, así como los procedimientos internos de selección de candidaturas. O, para efectos de nuestra sesión, los procedimientos internos para la aprobación de frentes, coaliciones o candidaturas comunes. Y por último, de manera muy importante, el programa de acción. El programa de acción es el que te dice qué va a hacer el partido si gana, ¿no? Por lo tanto, el programa de acción es un antecedente inmediato de la plataforma electoral. Ustedes saben que para registrar candidaturas, un partido político debe primero registrar su plataforma electoral, que no puedes registrar candidaturas si no registras plataforma electoral. Bueno, resulta que, como veremos también, las coaliciones tienen que hacer lo mismo. Para que puedan registrar candidaturas, tienen que registrar una plataforma electoral. Ahora, como no escapará para ustedes, gente inteligente, la declaración de principios de un partido político va de la mano con su programa de acción, ¿no? O sea, cuando un partido político pone, por ejemplo, en su declaración de principios que buscaremos un régimen de economía nacional, por poner un ejemplo, no va a poner en su programa de acción y vamos a desincorporar todas las empresas públicas. Habrá una contradicción, ¿se fijan? Entonces, idealmente, el programa de acción de un partido político va de la mano de su declaración de principios. Ahora bien, como también es evidente para ustedes, el programa de acción es de donde nace la plataforma electoral. ¿Se están siguiendo? O sea, el programa de acción es qué hacemos si ganamos, ¿no? ¿Qué hacemos si ganamos conforme a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra ideología, que es nuestra declaración de principios? Ese es el programa de acción. Y la plataforma electoral son las propuestas específicas y concretas de lo que haremos si ganamos esa elección en particular para la cual registramos la plataforma. Me parece que está muy claro. Debe haber una línea de coherencia entre la plataforma electoral, el programa de acción y la declaración de principios. ¿Estamos de acuerdo? Esto ha llevado a afirmar, ahorita lo enuncio, lo vamos a analizar, pero ahorita lo enuncio nada más. Esto ha llevado a afirmar que las figuras de asociación política que hemos puesto aquí, frentes, coaliciones, fusiones, candidaturas comunes, solo se pueden dar entre partidos de ideologías similares. Porque de tu ideología nace tu programa de acción y de ahí nace también tu plataforma electoral. Entonces se dice, no es posible que partidos con ideologías distintas celebren alguna forma de asociación como cualquiera de estos, porque habría contradicciones. Esto se afirma. Vamos a ver más adelante que es una afirmación, lo digo muy respetuosamente, sin afán de pelearme con nadie, pero es una afirmación más doctrinaria, teórica que político-práctica, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los partidos políticos son, en primer lugar, instituciones de interés público. Esto es súper importante porque en el caso mexicano, los partidos políticos no son solamente como si fueran asociaciones civiles, ¿no? No son puramente asociaciones del derecho privado. Por eso, en sus relaciones con los particulares, se tienen que comportar como si fueran autoridad, ¿no? Por eso un partido político, cuando afecta derechos de algún particular, tiene que fundar y motivar como si fuera autoridad. Los partidos, además, se pueden terminar, ¿no? Cuando se funda el Partido Acción Nacional, por ejemplo, se puso en sus estatutos una duración de 100 años. ¿Por qué?
Pues porque se basaron de alguna manera en lo que eran los estatutos de las asociaciones civiles o de las sociedades civiles que no podían ser perpetuas o permanentes, y entonces se aceptaba que podían tener una duración máxima de 100 años. Así fue. O sea, ya no es, pero en su momento, pues fue de esa manera. Bueno, ahora bien, eso nos señala que un partido político puede llegar a su final. Y un partido político puede llegar a su final por diversas razones. La primera de ellas, porque no conserve los elementos necesarios para seguir como partido político. O sea, el caso típico lo hemos visto: obtienes el registro, viene la primera elección, no aumentas el 3% y entras en liquidación. ¿De acuerdo? Ahora, esto puede provocar que el partido político en lo nacional desaparezca, pero se mantenga en lo local. No sé si se han fijado, pero bueno, seguramente siempre tenemos gente de distintas entidades. Pero, por ejemplo, hay partidos que desaparecieron en lo nacional porque siguen existiendo en los estados. ¿Como cuál? A ver, en tu estado, ¿qué partido político local existe que antes fue nacional y ahora es local? Nueva Alianza. Dale, Carlos. Nueva Alianza en el Estado de México. No, aquí no, Carlos. ¿Por qué pones Mariana Castañeda? Sí, claro. Fuerte, México, ¿qué otro? Nueva Alianza en varias partes del país. ¿Qué otro? Encuentro social. ¿Qué otro? Redes sociales progresistas. Entonces, esos partidos desaparecen en lo nacional, pero sin embargo mantienen su registro en lo local. Entonces, ahí siguen estando. Pero bueno, desaparecen en lo nacional y tienen que entrar en un procedimiento de liquidación. Como también hay partidos políticos locales que pues después pueden desaparecer. Esa, digamos, es la primera forma de terminación de la vida de un partido político. Yo no voy a ponerme a platicar aquí acerca de los procedimientos de liquidación, pero déjenme decirles que son sumamente complejos, son difíciles, son súper latosos. Porque tienes o sea, liquidar, ¿qué quiere decir? Quiere decir volver líquidos, o sea, volver dinero, todos los activos del partido y liquidar todas sus deudas. Y esa es una responsabilidad que asume un interventor o una interventora nombrada por el órgano electoral administrativo. Es un relajo. Me ha tocado participar en la liquidación de 2 partidos locales ambos, y no siendo liquidador, sino ya no tendría ni siquiera cabello aquí a los lados, ¿no? Qué cosa tan complicada. Me acuerdo, por ejemplo, un partido político que entra en proceso de liquidación y según esto tenían 2 vehículos y nos los entregan, y uno de ellos era un Audi. Y uno dice, pues un Audi. Sí, pero desvielados. Pero no había forma de venderlos, o sea, casi tenías que llegar ahí al yonke y por peso, ¿no? ¿Sabes? Por peso. O vendérselos a un mecánico por pedazos, ¿no? ¿Sabes? Te venden carburadores. O por ejemplo, bueno, pues los muebles, no tienen inmuebles, ¿no? Los muebles. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay? Pues hay unos escritorios ahí rotos, unas sillas cojas y unas computadoras que corren con el Windows 2000 y el Windows XP, ¿no? Pero entonces hay que vender eso para liquidar las deudas. Oye, pero ¿quién te lo va a comprar? ¿No? O sea, no es así como que tengan las Apple más nuevas, ¿no? O los celulares iPhone los más nuevos. Entonces, liquidar un partido es una cosa complejísima, pero pues hay que hacer. Esa es una forma de determinación. Pero la otra forma de determinación que tiene un partido político es, digamos, su vida más allá de la vida, que es la fusión. A ver, ustedes me van a decir una cosa. ¿Se ve lo que imaginan? Voy a poner un compromiso de fusión. ¿Se vio? Es que no se vio. Entonces, cuando un partido se fusiona con otro. Y como vamos a ver, la fusión se puede dar solamente entre partidos existentes.
no entre un partido que existe y otro que ya desapareció. Pero bueno, eso lo vamos a comentar. ¿Quién nos puede ayudar a leer esta lámina, por favor, para oír otra voz? Adelante, compañera María Hortensia. Formas de sucesión de partidos políticos. Formas de unir temporalmente sus recursos económicos, materiales, prerrogativas a fin de obtener determinados fines. Sus formas son frentes, coaliciones, fusiones, candidaturas comunes. Muchas gracias, compañera. A ver, ¿para qué se unifican dos partidos políticos? Pues básicamente, o dos o más partidos políticos, pues básicamente por una cuestión de optimización, ¿no? O sea, se trata de que juntemos nuestros recursos económicos, nuestros recursos materiales, nuestras estructuras para conseguir objetivos comunes. Esto puede ser lo mismo para una cuestión meramente de un interés político no electoral, como es un frente, o puede ser para un interés meramente político, como es una coalición, electoral, perdón, como es una coalición, o puede ser para que ya sigamos juntos la misma senda, una fusión, o puede ser en cuestiones en candidaturas muy específicas y muy concretas, como son las candidaturas comunes. Entonces aquí partimos de la idea de la optimización. ¿Cómo podemos optimizar recursos para responder de la mejor manera? Lo cual implica, desde luego, asumir que te estás enfrentando a otro partido o a otra coalición que no puedes vencer si no te unes. ¿No? O sea, creo que ningún partido nace pensando en que para ganar se tiene que coaligar. Creo que todos los partidos nacen pensando que tendrán la fuerza suficiente para ganar por sí mismos. Pero pues, en ocasiones no se puede dar, pues tienen que recurrir a esto. Y vamos a empezar hablando de los frentes, ¿no? La noción de frente, la noción de frente no es una noción que nazca con nuestra legislación electoral. No es algo que haya nacido con la Ley General de Partidos Políticos, ni que haya nacido con el COFIT. O sea, ahí lo encontramos, pero ahí no nació. Curiosamente es una idea comunista. Esto del frente es una idea comunista que nos viene de tiempos estalinistas. Fíjense nomás qué feo, pues, pero pues de ahí nos viene, ¿no? En los años, cuando nace la Unión Soviética, 1918, digamos que la posición ortodoxa del comunismo era que, digamos, Rusia era, la Unión Soviética era la punta de lanza de la revolución mundial y que iban a venir otras revoluciones obreras en otras partes del mundo que iban a dar como efecto, pues, el surgimiento propiamente de estados comunistas en todo el mundo. Entonces se pensó que iba a venir la revolución comunista en Alemania. Bueno, sabemos que al final de la Primera Guerra Mundial pues, se da el movimiento espartaquista, Rosa Luxemburgo y demás, pero sabemos cómo acabó todo eso. Entonces, digamos que hacia adentro del régimen comunista de la Unión Soviética surgen dos posturas, ¿no? Una postura de buscar la revolución mundial y otra postura de lo que se conoció como la revolución en un solo país, o sea, de lograr la instauración del comunismo en un solo país, que sería la Unión Soviética. A final de cuentas, ¿cuál de estas dos posturas gana? Pues gana la segunda, ¿no? Gana la segunda. Y durante los años 20 y 30 se empiezan a fundar partidos políticos comunistas en prácticamente todo el mundo, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos. En algunos casos llega a haber regímenes comunistas fuera de la Unión Soviética. Estoy pensando en la Hungría Roja, por ejemplo, de Bela... ¿Cómo se llamaba? Este líder comunista húngaro. ¿Bela qué? Me voy a acordar el apellido, no importa. Pero dura muy poquito, dura más o menos 1 o 2 años y desaparece. Pero los partidos comunistas continúan, algunos muy fuertes, como en Italia, como en Alemania y particularmente en Francia. Y durante los años 30 lo que empieza a surgir es lo que se conoció como la doctrina del Frente Nacional, particularmente en Francia.
¿Qué era la doctrina del Frente Nacional? Pues la doctrina del Frente Nacional era que los comunistas se aliaran con otras fuerzas de izquierda para evitar el gobierno de la derecha y particularmente de la extrema derecha. Esto fue muy complicado porque en un principio los comunistas veían mal a otros movimientos de izquierda que no eran comunistas. Y si no, pues aquí cerca pregunten qué pasó con Trotsky, ¿no? O qué pasó con los mencheviques, ¿no? O sea, literalmente los mataron, literales y literales. Ustedes saben que Stalin no se andaba con cosas. Entonces, digamos que la instrucción original de Moscú era no pactes con nadie y hay que buscar el gobierno, incluso por medios violentos. Pero con el surgimiento de los partidos, claro, o sea, en Italia, el partido fascista, la toma del poder después de la marcha sobre Roma de los camisas negras de 1922, la toma del poder de los nazis en el Parlamento, en el Reichstag, en 1933, pero hubo movimientos fascistas en toda Europa, incluso en México, o sea, hubo movimientos fascistas en muchas partes del mundo. Entonces, de repente la instrucción que les llega desde Moscú es, a ver, comunistas de Francia, asóciense con los socialistas, con los republicanos, con los radicales, para evitar que la extrema derecha controle el gobierno. Entonces estos comunistas decían, oye, espérate, pero tú ayer me decías que eran mis enemigos mortales, que era peor un socialista no comunista que un capitalista. El telegrama anterior que me mandaste era con ellos y con todo, papá. Y ahora me estás diciendo que no, que seamos amigos. Y lo que contestaban los comunistas de Moscú, bueno, particularmente Stalin, ¿no? Es que son nuestros compañeros de viaje. ¿Qué es eso de compañeros de viaje? Pues quiere decir que para evitar que gobierne la derecha nos tenemos que asociar con ellos. Esto se vio en Francia y esto se vio también en España, ¿no? La España republicana. Que bueno, digo, sabemos cómo acabó el tema de la España republicana. Y lo que tenemos entonces es la creación de los gobiernos llamados de Frente Nacional, donde los comunistas, la izquierda, ciertos sectores del centro, por ejemplo, lo que se conoce como los partidos radicales, que los radicales no tenían nada, pero así se llamaban, se asocian para mantenerse en el poder frente a los partidos de derecha. Viene la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben la firma del pacto Ribbentrop-Molotov, allá por, ¿qué? Más o menos 1938, y entonces le vuelven a cambiar las instrucciones a los partidos comunistas. No, ahora eres amigo de los fascistas. Oye, pero tú me decías que no, pero es que ahora somos amigos de ellos. ¿Y me quedo con los socialistas y los radicales? Ahora son nuestros enemigos. Que la canción, o sea, a veces son mis cuates, a veces no son mis cuates, o sea, ya no sé ni qué. Viene la Segunda Guerra Mundial y bueno, ya sabemos qué pasó. Entonces, desaparece esta doctrina del Frente Nacional, pero lo vuelven a revivir en Colombia. Colombia, digamos, de los años 40 a los años 50, vive una gran inestabilidad política entre la derecha y la izquierda, que nos lleva a un estado prácticamente de guerra civil. Hasta que, digamos, se sientan a hablar los líderes de ambos extremos y dicen, a ver, o sea, esto está al perro. O sea, estamos a un tris o sea, nos estamos matando entre nosotros, nos hacemos atentados, cuando podemos hacernos trámites electorales nos las hacemos, pero el país ya no aguanta. Entonces, pactan una reforma constitucional y pactan un frente nacional. O sea, en pocas palabras lo que dicen es, a ver, todos le vamos a bajar 3 rayitas y nos vamos a repartir el pastel. O sea, un poco lo que hizo el PNR, nada más que se llamaron de otra forma. Y entonces crearon lo que se llamó el Frente Nacional. Este Frente Nacional lo fundamentan, lo basan en una reforma constitucional que someten a plebiscito en 1957, fíjense qué interesante, y gana por un 95% de votos a favor. O sea, la gente de izquierda y de derecha dijo, ya estamos vamos a bajarle todos, vamos a aprobar que se junten los liberales con los conservadores y nos gobiernen juntitos, ¿no? Y eso dio incluso definición a la noción de Frente Nacional según la Real Academia de la Lengua. Entonces, ¿quién me puede ayudar a leer la tercera viñeta, por favor? Adelante, quien quiera la tercera viñeta, por favor.
Nadie. ¿Les da miedo que escuchemos su voz? Negociación constitucional entre los partidos liberal y conservador, que el Estado para lograr una acomodación pragmática entre fundamentalismos irreductibles. Exactamente, muchas gracias, Carlos. Esa es la definición de la Real Academia Española de la Lengua y que viene justamente de este acuerdo que se da por el Frente Nacional en Colombia en 1957, que originalmente era por unos pocos años y se quedaron con este acuerdo durante más o menos 17 años. Más o menos 17 años. Entonces, en pocas palabras fue repartirnos el poder. Repartirnos el poder porque afuera nos estamos agarrando a balazos, afuera nos estamos persiguiendo y en cualquier momento viene una revolución y ni ustedes ni nosotros, ¿no? Entonces, eso fue lo que se conoció como Frente Nacional. La idea de frente la tenemos en México, la trajimos a México desde el COFIP. Propiamente, en México no hemos tenido un gobierno de Frente Nacional. Tuvimos algo más o menos parecido, ¿no? Más o menos parecido, pero no exactamente. En los años 40. Ustedes saben que, bueno, la Segunda Guerra Mundial estalla en 1939 y México entra a la guerra en 1942, cuando submarinos alemanes hunden 2 barcos petroleros mexicanos, el Faja de Oro y el Potrero del Llano. Bueno, y cuando esto sucede, el presidente de la República es don Manuel Ávila Camacho, conocido como el General Caballero. Y don Manuel lo que hace es buscar la idea, buscar presentar la idea de que México es un país unido frente a esta situación de guerra. Y entonces manda a llamar a todas las facciones revolucionarias, tanto, digamos, a los que estaban dentro del Partido de la Revolución Mexicana, que todavía no se llamaba PRI, como aquellos que, digamos, habían sido expulsados. Y entonces se presenta en Palacio Nacional a dar un discurso acompañado de su antecesor, que era Lázaro Cárdenas, y que fue además comandante del ejército en el Pacífico y secretario de la Defensa Nacional durante la Segunda Guerra Mundial. Los expresidentes Portes Gil, Ortiz Rubio, todos los expresidentes revolucionarios vivos, y Plutarco Elías Calles, que de hecho es la vez que se vuelven a saludar Elías Calles y Lázaro Cárdenas, ya sin rencores. La vejez a veces nos hace olvidarnos de los rencores, ¿no? Entonces se presentó como la idea de un frente, pero en realidad no era un frente nacional porque solamente estaban, digamos, los de la revolución, sí los que se habían peleado, pero puros de la revolución. O sea, ahí no subieron a los que venían del PAN, ahí no subieron a, si quedaba por ahí algún huertista desbalagado, solamente la revolución. Entonces en México no hemos tenido propiamente un gobierno bajo la noción de frente nacional, pero sí la idea de frente nos la trajimos al COFIPE y después a la Ley General de Partidos Políticos. Y dice aquí, Ley General de Partidos Políticos, artículo 85. 1, o sea, párrafo primero. Los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes. Entonces, vamos a empezar a ver esta primera forma de asociación. El frente es una asociación entre partidos políticos. Solo los partidos políticos tienen el derecho a constituir frentes. No las asociaciones políticas, no las agrupaciones políticas, no las asociaciones civiles. O sea, el frente en su noción política solo lo pueden constituir partidos políticos. Y además es una asociación temporal que no implica, ojo, no implica la desaparición de alguno de los partidos. O sea, cuando nace un frente, y vamos a ver, incluso vamos a analizar un convenio de frente, cuando nace un frente, o sí se le pone un nombre, ¿no? Porque hay que ponerle un nombre, pero no implica la desaparición de ninguno de los partidos políticos que colaboran en él. Segundo elemento, es meramente temporal. Tercer elemento, los partidos políticos nuevos, los de reciente registro, no pueden formar parte de frentes. Como vamos a ver, un partido político nuevo
no puede hacer ni frente ni coalición. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si brinca el umbral, ¿no? O sea, la primera elección, la primera elección no es de sí, la primera elección es de enero. Entonces tenemos que ver si traes con queso. O sea, si tú dices que sí puede ser un partido y una opción, pues vamos a ver si con queso las quesadillas. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a saber? Pues solamente viendo si consigues brincar el umbral electoral, ¿no? Entonces, los partidos políticos no pueden hacer frentes. Segundo, los frentes deben ser aprobados por el órgano máximo de dirección de cada partido político. Ojo, aquí empezamos con un tema súper importante para frentes y para coaliciones. ¿Cuál es el órgano máximo de dirección de un partido político? La verdad es que no hay una respuesta única, sino hay tantas respuestas como partidos. Y eso va a depender de cada partido. Porque cada partido le puede llamar de manera distinta, ¿no? Si un partido político puede decir, o sea, a ver, según la Ley General de Partidos Políticos, sabemos que ese órgano máximo no puede ser unipersonal. Entonces, no es el presidente o la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Pero ese órgano máximo a lo mejor se llama Asamblea Nacional. Pero ese órgano máximo a lo mejor se llama Junta Nacional de Militantes. Pero ese órgano máximo a lo mejor se llama Asamblea Patriótica del partido no sé qué. O sea, cada partido le pone el nombre que quiera. Entonces, por ejemplo, ahorita, ya terminando la clase, valdría la pena que pues, nos metamos a los estatutos de cualquier partido que ustedes escojan. A ver, ¿cómo se llama el órgano máximo del PRI? O de Morena, o del PT, o de Acción Nacional. Pues es que yo creo que se llama, no, esto no es de yo creo. Esto no es de yo creo. Esto es de no se llama. Métete en los estatutos del partido. Y si alguien de aquí me dice, lo voy a saber si yo ni soy militante. A ver, los estatutos de los partidos es información pública que está en sus páginas. O sea, neta, no está difícil. Y si no, teclea el nombre del partido y ahí te vas a encontrar los estatutos. Bueno, ¿cuál es el órgano máximo de dirección? Porque, ojo, solo el órgano máximo de dirección es quien aprueba los convenios en materia de frentes, como también en materia de coaliciones, pero eso lo veremos más adelante. En materia de frentes. De manera tal que no basta con que el presidente del partido diga, vamos a hacer un frente. A ver, ¿usted cuántos más? Es que yo mando en el partido. Ok, pero usted no es el órgano máximo de dirección. O sea, usted puede decir, le propondré al órgano máximo. Yo creo que me lo van a aprobar. Usted no puede asegurar que se lo van a aprobar. ¿Estamos de acuerdo? Porque si usted se lo puede asegurar, pues a lo mejor ese partido no es muy democrático. Pero bueno. Cuarto, los frentes, la formación de los frentes es información pública. O sea, no se vale que nos juntemos en el oscurito, ¿no? Entonces nos reunimos ahí en un privado de un restaurante, ahí en la calle de no sé qué, donde no nos ven, en una servilleta firmando los compromisos y ya tenemos el frente. No, el frente es público. Es además, tiene que ser secreto. O sea, no tiene que ser secreto. Al contrario, la ciudadanía tiene que saberlo, ¿no? Es más, ¿qué no se supone que quieres que la ciudadanía lo sepa? Entonces, cuando se firma un frente, cuando se firma un convenio de la formación de un frente, esa información es pública. No puede ser información reservada. Los estatutos de cada partido deben señalar de qué manera la militancia va a participar en la aprobación de los frentes por conducto de la Asamblea Nacional. Pensemos en un partido político cuyo órgano máximo se llama Asamblea Nacional de Militantes. Bueno, y que ante esa Asamblea Nacional de Militantes se va a presentar el proyecto de hacer un frente con otros dos partidos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se llega a formar parte de esa Asamblea Nacional de Militantes? Porque si la respuesta es, no, pues es que desde arriba el presidente o la presidenta del partido dijo tú y tú, perdón, eso no se vale. Porque los partidos, y no es una clase de partidos políticos, pero estoy contextualizando lo que es importante, los partidos en México tienen que ser democráticos, ¿no? Entonces, ¿cómo prevén los estatutos la participación de su militancia en la aprobación de estos documentos? Porque lo pueden hacer de muy distinta manera. A lo mejor obligan a una especie de plebiscito interno. Pues puede ser.
Penúltimo, un frente se constituye mediante un convenio. Tiene que haber un acuerdo por escrito, que incluso se presenta ante el INE, ¿no? Entonces, tiene que haber un documento por escrito. Un frente no puede ser nomás de saliva. Supongan que en este salón virtual hay 3 dirigencias de partidos políticos. Entonces se citan mañana en tal hotel, en tal salón, vamos a señalar, vamos a informar que constituimos el Frente por la Salvación de la República. Poner un nombre así como que bonito. Ok, ya llegamos y lo presentamos y las fotos y todo. Ok, ¿y otro convenio? ¿Cuál convenio? ¿Convenio de frente? No, pues es que nomás es así de palabras. No, entonces eso no es un frente, eso es una rueda de prensa. Pero eso no es un frente. El frente, papelito habla. El frente tiene que estar puesto por escrito. Y muy importante, decía yo, los partidos conservan su personalidad política. Porque no es una forma de fusión, no desaparecen los partidos políticos. De hecho, y lo vamos a ver ahorita por referencia a uno en particular, el convenio de frente tiene que tener estos elementos. Primero, su duración. ¿Cuánto va a durar? A ver, si nos estamos asociando temporalmente para ciertos fines u objetivos políticos, como puede ser, no sé, la aprobación de determinadas iniciativas políticas, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto nos vamos a dar para conseguir eso? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿Va a ser posible que prolonguemos ese acto? Por ejemplo, en el caso de Colombia, decía yo, el frente se firma por un primer periodo, si no me equivoco, de 9 años. Luego lo prolongaron a 12 y terminó siendo de 7. Bueno, pero tiene que tener una temporalidad, pues. Entonces, el convenio tiene que tener una temporalidad. 2, ¿qué causa motivó? ¿Qué razones hay para que se celebre ese frente? O sea, no basta decir, pues nos mandamos unos barcos y nos dimos cuenta que somos muy compatibles. Pues por eso fusiónate. Sino cuáles son las causas que originan ese frente. Tercero, ¿qué objetivo? O sea, el inciso B es las causas. El inciso C es para qué, ¿no? Para conseguir qué está celebrando ese frente. Y en el inciso D, la forma en la que acordarán ejercer sus prerrogativas dentro de lo que la propia ley señala. ¿Por qué? Porque pensemos en esto. Los partidos políticos, por ejemplo, tienen como una prerrogativa el acceso a radio y televisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Van a aportar sus tiempos en radio y televisión para darle publicidad al frente? ¿Van a aportar sus tiempos en radio y televisión para impulsar esa agenda común de los propósitos que persiguen? Si esto es así, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a celebrar, no sé, asambleas informativas en los estados o en los municipios para lo que van a utilizar sus instalaciones o sus estructuras partidarias para invitar? No sé, pero eso tiene que estar dentro del frente. ¿Quién lo va a aprobar? Pues el INE. Es competencia del INE, en particular del Consejo General. La solicitud de aprobación del frente se presenta ante el Consejo General, bueno, por un de la Secretaría Ejecutiva, ante el Consejo General del INE. Y es el Consejo General el que aprueba el frente o en su caso lo rechaza. Quien ejecuta la inscripción respectiva en el libro correspondiente es la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos. Pero ojo, la aprobación no depende del secretario ejecutivo. La aprobación no depende del titular o de la titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas. La aprobación no depende de la Junta General Ejecutiva del INE. La aprobación depende directamente del Consejo General. Es una atribución, diríamos, del máximo órgano de dirección. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, esto es lo que dice la ley. Claro está que hay un paso previo que la ley no prevé, pero que tenemos que entender por lógica, que es el acuerdo entre los partidos, ¿no? El acuerdo y la negociación entre los partidos políticos. Después viene la presentación del documento, o sea, del convenio, ya ni siquiera proyecto, sino del convenio ante el INE, previa aprobación de los órganos máximos de dirección de cada partido político, que ya dijimos que para saber cuáles son estos órganos máximos pues tenemos que ver los estatutos. El INE lo aprueba en un plazo de 10 días
o formula los requerimientos, que normalmente es lo que se hace, se formulan requerimientos. Cumplidos estos, o sea, los 10 días o cumplidos los requerimientos, se aprueba o se rechaza y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Bien. Ahora, quiero presentarles un convenio de frente. Entonces, déjenme aquí, lo voy a poner, espérame tantito. Oh. Estoy haciendo aquí un ajuste, ¿eh? Ahí está, ahí está. Aquí tenemos un convenio de frente que en su momento fue firmado y aprobado por el INE, porque cuando explico este tema de los frentes, hay gente que dice, oiga, doctor, pero eso no se ha usado en México, ¿para qué lo explica? No, mejor clavémonos en coaliciones. No, es que sí ha habido frentes, sí ha habido frentes. Por eso es importante que los conozcamos. Aquí tenemos uno signado entre los partidos de la Revolución Democrática del Trabajo y Convergencia. Aquí tenemos un convenio de frente y vamos a ver algunas cosas interesantes de este convenio. Bueno, este es el marco normativo, no me quiero detener en él. Aquí tenemos, fíjense el punto 5, la denominación del frente, porque los frentes tienen nombre, o sea, la doctrina es la doctrina del Frente Nacional, pero cada frente tiene nombre. Aquí tenemos nombre, dice que para todos los efectos legales, y yo diría políticos, a que haya lugar, los partidos políticos nacionales suscritos decidieron formar el frente que se denomina DIA, Diálogo para la Reconstrucción de México. Ahí le pusieron un nombre, ¿no? Entonces, los frentes tienen nombre. Este frente se llamó DIA. Fíjense, tenemos aquí las declaraciones del PRD, declaraciones que formula el que era el presidente del PRD, pero fíjense lo que dice. Él no dice, vayámoslo leyendo, él no dice, yo lo aprobé porque yo soy el presidente y ni modo que me digan que no. ¿Se fijan? Lo que él dice es que el 6 y 7 de febrero de 2010 se celebró el tercer pleno del 7º Consejo Nacional Extraordinario por el cual se aprobó integrar el frente. Entonces, ¿por qué? Porque el órgano máximo es el Consejo Nacional. En este momento histórico, el órgano máximo del PRD es el Consejo Nacional. Entonces, fíjense, no es el presidente del partido, no es el presidente del Politburó o del Consejo Nacional o del Comité Nacional, es el Consejo Nacional, es el órgano máximo de dirección el que está aprobando. ¿Se fijan? Dice que en este tercer pleno del Consejo Nacional Extraordinario se aprobaron las causas que lo motivan y los motivos que persiguen. ¿Se fijan que yo decía que en la ley tenemos que establecer las causas del frente y los motivos? Eso tiene que ser conocido por la Asamblea que lo aprueba. Ahí está, bueno, pues los domicilios. Aquí, en esta segunda, es el PT que por conducto de distintos dirigentes hace básicamente la misma declaración. Fíjese, inciso A, que el día 9 de diciembre de 2009 se celebró la Asamblea Ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional, en la cual, con base en el artículo 39 de los estatutos que rigen la vida interna, se aprobó integrar el frente. Entonces, fíjense qué interesante, me voy a regresar un momento. En el caso del PRD, el órgano máximo es el Consejo Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el PT no se llama igual. El órgano máximo resulta que se llama Comisión Ejecutiva Nacional. Por eso yo les decía, aquí yo no puedo decir, es que el órgano máximo se llama así, es que depende de cada partido. ¿Me van siguiendo? Depende de cada partido. Eso obliga a conocer a profundidad los estatutos de los partidos. Y espérense a que entremos a coaliciones, que ahí todavía está más cañón.
Bueno, este es el caso de Convergencia, y en Convergencia también se llama Comisión Política Nacional. Bueno. Pero me quiero ir aquí. Las partes declaran que es intención constituir el Frente Democrático DIA, Diálogo para la Reconstrucción de México, ¿no? Ya lo vimos. Cláusulas. Pero aquí me quiero ir a... Aquí está, las causas. ¿Quién me puede ayudar a leer las causas para que oigamos otra voz? Porque acuérdense que es un requisito para aprobar el convenio expresar las causas. Vamos a ver qué causas dijeron. ¿Quién quiere empezar a leerla? Desde el número 1, doctor. Por favor. La necesidad de construir posiciones comunes en los espacios partidistas y parlamentarios y para aumentar el peso de las fuerzas progresistas y de izquierda en los temas de mayor trascendencia política, económica, social, etcétera. Continuemos, por favor. Con gusto. El reconocimiento de que la división tiene un alto costo electoral y de que existe un reclamo de la sociedad para avanzar unidos de cara a las próximas elecciones locales, buscando crear las condiciones para la unidad en las elecciones de 2012. El objetivo común de construir un proyecto que no solamente integre a la izquierda y a las franjas progresistas, sino que sume a todos los ciudadanos y organizaciones que quieren un cambio mediante un intenso trabajo con la academia, los intelectuales, las universidades, los profesionistas, las organizaciones sociales y los empresarios. Un trabajo hecho con rigor y una visión incluyente a partir de un diálogo amplio y plural con la sociedad. Muchas gracias. Como podemos ver, gracias María José, aquí se está manifestando como causas que originan el convenio, pues la necesidad de unificar a las fuerzas de izquierda, de ir generando una agenda propia de las fuerzas de izquierda y de ir buscando alianzas o cercanías, pues, con pues, sectores, que no necesariamente partidos, pero sectores como las universidades, los intelectuales, el empresariado, para ir generando una agenda común. Alguien de aquí podría decir, oiga doctor, pero pues esas causas no parecen muy jurídicas. No, creo que no son causas políticas. A ver, ¿qué hacen los partidos políticos? Política, ¿no? ¿Qué están unificando? ¿Para qué se están agrupando en un frente según la propia ley? Para conseguir fines políticos. Pero no son causas políticas. O sea, no podríamos encontrar, no sería lógico esperar otro tipo de causas. Las causas tienen que ser políticas. ¿Me van siguiendo? Porque es una forma de asociación política. Entonces, no puede ser de otra manera. Pero sigue. Por favor, María José, si me ayudas también ahorita con los propósitos. Ahí están. Claro. 1. Pugnar por un crecimiento con equidad frente al fracaso del modelo económico actual. 2. Garantizar el respeto al Estado laico y las libertades. 3. Fortalecer la democracia y poner al Estado al servicio de la sociedad. 4. Iniciar un diálogo, primero entre nosotros, pero también con quienes simpatizan con nuestra causa, pero se han alejado de los partidos y desde luego con quienes no han votado por la izquierda, pero ya se convencieron de que con lo que hoy tenemos no hay futuro para el país. Para iniciar un diálogo para reconstruir a México y formular con todos y todas una alternativa progresista. Y número 5, acercarnos a los jóvenes, a las mujeres, a quienes son jefes de familia, a los damnificados por la crisis, vincularnos con las clases medias, con quienes sufren las alzas de impuestos y servicios, la carestía, el desempleo y son quienes más han luchado por el cambio, para ofrecerles una salida mediante el diálogo para la reconstrucción de México. Y número 6, promover e impulsar una agenda legislativa común con visión de izquierda. Muchas gracias, María José. Creo que el punto más relevante, o sea, los 5 primeros puntos son pues explicaciones de tipo político. Que, insisto, eso es lo que tiene uno que esperar de este tipo de documentos. A ver, es que no es un contrato de compraventa donde todas las cláusulas tienen que ser jurídicas. Es un convenio de frente donde las causas y los objetivos son políticos. Entonces, tenemos que esperar una redacción política. Esto lo digo sobre todo por aquellas compañeras, compañeros que estén en el área jurídica de los institutos y que de repente esto les brinca, ¿no?
¿Saben qué están pensando? Oiga, entonces es pura grilla, pura política. Y que pues en este trabajas, papá, en el registro civil. Es una institución que tiene que ver con la política. Entonces, claro, los partidos políticos actúan motivados por la política. O sea, eso es de verdad, ¿no? Entonces, claro que tiene una relación política, no puede tenerla de otra manera. Y déjame decirte algo, si tú crees que esto no te va a tocar, puede haber frentes locales. Puede haber frentes locales. ¿Y a quién le van a tocar? A ti, el pueblo. Si trabajas en el INE, pues, pero si trabajas en un local, eso te puede tocar a ti. Porque claro que puede haber frentes en lo local, ¿no? Entonces no estoy hablando de algo que no te vaya a tocar o que pueda no tocarse. Claro que te va a tocar. Pero me quiero centrar en el último punto, el punto 6, porque el punto 6 habla de algo ya muy concreto. O sea, todo lo demás son apreciaciones políticas, digamos, generales con las que podemos coincidir o no, y no es relevante que coincidamos o que no. Pero el punto 6 es muy importante. ¿Habla de qué? De una agenda política común, de una agenda legislativa común. O sea, lo que te está diciendo es, vamos a impulsar los mismos proyectos de ley, ¿no? Lo que te está diciendo es, vamos a sumar nuestro peso en el Congreso de la Unión para sacar adelante estas iniciativas. O para que no pasen las iniciativas de los de enfrente. ¿Me van siguiendo? Ahí está la potencia política real de un frente. Ahí está esa potencia política. ¿Qué? Porque entonces puede ser suficiente para sacar adelante un proyecto legislativo, lo cual implica a veces hasta reestructurar el propio Estado, ¿no? O no lo suficientemente potente como para lograr eso, pero sí para frenar los cambios de los de enfrente, porque no tengan las mayorías calificadas, por ejemplo. Y ya hemos visto en México lo relevante que eso puede ser. Entonces, bueno, pues aquí me voy a regresar a la presentación que traía yo aquí y que se me borró, pero que ahorita ya estoy abriendo. Y entonces entendemos este punto es los objetivos políticos. ¿Cuál era claramente el objetivo político de ese frente? Sumar el peso legislativo, ¿no? Porque si se fijan, no dice el peso de nuestros gobiernos y nuestros ejecutivos locales, no, sumar su peso legislativo, seguramente tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas locales. Bien, la verdad es que ya hablé mucho el día de hoy y nos queda poco tiempo, pero bueno, pues es que creo que estos temas son importantes. Entonces, si les parece, pasamos a las preguntas, reflexiones, comentarios para concluir nuestra sesión de hoy. Nos quedan pocos minutitos, pero bueno, pues es tiempo de ustedes. Entonces, quien quiera participar. Sobre esto de las formas societarias, el derecho a asociación política, la historia de los frentes, la historia de los partidos políticos, la naturaleza, la función del frente, ¿qué comentario tendríamos? Adelante, María José, te escuchamos. Bueno, yo estoy en el OPLE de Nayarit, a sus órdenes. Yo les puedo compartir de los documentos básicos de los partidos políticos. Tengo poquito tiempo aquí en el instituto, estoy en la presidencia a sus órdenes, pero lo que sí hemos observado es que aunque los partidos hacen sus propios documentos, cuando ya te presentan los documentos para revisión, es frecuente que no siguen las normas que ellos mismos pusieron para renovar sus órganos de dirección o cuestiones así. Y si es un poco de mucho análisis el revisar los documentos de cada partido, no me ha tocado todavía ningún proceso de coalición y de frente, pero sí me ha tocado renovación de órganos directivos y es muy frecuente que no siguen los procedimientos que ellos mismos señalaron en sus estatutos. Entonces también creo que es importante que cuando revisemos todos estos procesos, pues tengas mucho cuidado con lo que ellos mismos declaran. Perdón, María José, ¿dónde dijiste que estás? En Nayarit. Nayarit, perfecto. Sí, espera a que te toquen los nuevos convenios de coalición. Como vamos a ver el día de mañana, ¿quiénes deben ser, para efectos de coaliciones, las y los expertos de los estatutos de los partidos?
el funcionariado electoral. Y entonces, por ejemplo, lo que yo he observado en algunos tribunales locales y en algunos institutos es que tienen sus especialistas. Y entonces el compañero Daniel Bravo es el especialista en los estatutos de Movimiento Ciudadano. Ah, pues es que seguramente milita. No, mi madre es que milita. Lo que pasa es que necesitamos un especialista. Y entonces el magistrado o la magistrada le dice a Daniel, tú te vas a clavar en los estatutos de Movimiento Ciudadano. Y le dice a María Hortensia, tú en los de Morena. Y le dice a Jesús Andrés, tú en los del PRI. Y le dice a Pablo, tú en los del PAN. Y le dice a María José, tú en los del PRD. ¿Por qué? Porque cuando nos lleguen los asuntos, yo necesito un especialista de ustedes. Yo necesito un especialista de ustedes. Porque si no, híjole, miren, de una vez les platico una experiencia, pero en mi época de consejero, hubo una coalición que literalmente estuvo pues, prácticamente a pocos minutos de que se cayera, porque se les hizo una prevención. Llega el presidente del partido a pretender cumplirla el último día, como a mediodía, presentando un documento. Lo presenta, inmediatamente se le acuerda y se le dice, este no es el que yo te pedí, porque yo te pedí conforme a tus estatutos, firmado por Perengano y tú me lo traes por Sutano. Y entonces dice el presidente, oye, pero es que se me vence hoy. Sí. Es que entonces tengo que ir a la Ciudad de México a corretear la firma. Sí. Oye, pero ¿qué hago? Pues ve por la firma, papá. O sea, ¿para qué te quedas aquí? No, órale, lánzate. Y ahí lo tienen corriendo al pobre. Bueno, lo del pobre es un decir. ¿Por qué? Porque es como nuestro estatuto. O sea, no es por capricho del órgano electoral. A ver, tú pusiste en tus estatutos que quien expide las constancias de las asambleas es el secretario de actas y acuerdos. Eso dicen tus estatutos, tú lo pusiste allí. ¿Por qué caramba me traes un papel firmado por el presidente? Ah, pues es que se entiende ni madres. Eso está mal. Está mal no porque yo quiera, sino porque diga la jurisprudencia. Es que se están metiendo en mis asuntos internos. No, ni madres. Tu estatuto dice eso, tú lo hiciste así. ¿Qué quieres que haga? Pero no me dejará mentir la compañera María José. Eso nos pasa con los partidos. A ver, son tus estatutos, papá. O sea, tú deberías ser el especialista, pero luego no lo son. Y tiene razón, dice María José, es frecuente que se molesten con la autoridad. Pues sí, pero ¿qué hacemos? Alguien de ustedes me podría decir, bueno, doctor, pero miren, no hay que pelearse. O sea, ¿para qué se enoja usted tanto y se acalora poniendo esto? Pues total, ya lo firmó el presidente, pues vamos a entender que el secretario le está diciendo que sí. Eso solamente lo diría alguien que no conozca la dinámica interna de los partidos políticos. Y cómo se agarran del chongo adentro. Pero además, déjenme decirles otra cosa, recordarles lo que les dije al inicio de la sesión hace poco más de una hora. El acuerdo de coalición te lo van a impugnar. Tienes que estar seguro que el acuerdo de coalición o de frente, tienes que estar segurísimo, te lo van a impugnar. Cuando te lo impugnen, ¿a poco vas a poner en tu informe? Ay, señores de sala superior, es que se entiende. ¿Lo vas a poner en tu informe? ¿Neta le vas a decir a un magistrado, a una magistrada, ay, es que se entiende? Yo creo que no. O sea, ¿le vas a decir al partido político, me brinqué tus propios estatutos? No, yo creo que no. Entonces sí, María José, tiene usted toda la razón, y cuando le toquen los convenios de coalición va a estar ahí súper interesante. A mí, debo confesarles, a mí me gustaba mucho cuando nos tocaba el tema de convenios de coalición, porque me clavaba en el tema. Mañana les voy a platicar cómo pedía yo que se elaboraran los acuerdos de coalición. Se los voy a platicar, no diciendo que es que yo como... No. A mí, ¿cómo me funcionó hacerlos? A lo mejor cuando lo explica, alguien de ustedes me levanta la mano y me dice, claro, esa forma estaba muy mal. Mejor así y así y así. Ay, yo muy cumplidamente les observaré y seguiré sus recomendaciones. Yo se los voy a platicar como mi experiencia. Probablemente ustedes tengan otra y podremos complementar. Muy bien. Nos queda un minuto. ¿Quién más? Bueno, si no hay otra expresión, otro comentario, nos veríamos entonces el día de mañana. Que tengan buenas tardes. Hasta mañana.